Momento preconstituyente, momento constituyente, el convencimiento de que la Constitución ha cumplido su ciclo. Hay quienes dicen que no es necesario cambiarla para, en todo caso, introducir cambios. Hay quienes incluso van más allá y señalan que el pecado original de la Constitución, por más parches que le hayan puesto, realmente complica su legitimidad de aquí en adelante. Hay otros, sobre todo ligados a la izquierda, que insisten en que sería pues el momento para cambiar el modelo económico, y así hay también del otro lado que insisten en que no habría que cambiar el modelo económico, pero que es necesario cambiar la Constitución. Hay de todo en el debate constitucional. ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la ciudadanía? Vamos a conversar con Frank Colchese, socio del Centro Wiñac, que ha presentado un interesante estudio basado en preguntas que se introdujeron en una reciente encuesta de Ipsos. ¿Cómo está, Franco? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Tenemos unos cuadros, a ver si los podemos comenzar a pasar, porque lo primero que sorprende, a ver si ya los tenemos, ahí está, es que, bueno, se está hablando de cambiar la Constitución y un 33% en realidad se inclina porque los cambios, ¿no?, salgan en realidad del próximo presidente y que se propongan cambios constitucionales a ser aprobados en referéndum. El 21 dice elegir una asamblea constituyente, que sería pues la fórmula clásica entre comillas. El 16% que el próximo Congreso apruebe cambios, el 14% que el próximo Congreso apruebe reformas profundas a la actual Constitución, solo el 9% mantener la actual Constitución sin cambios y el 7% no sabe. Lo que sí es cierto, Franco, es que, bueno, hay una mayoría que quiere cambios de alguna manera, pero parece ser que no confían en la institución parlamentaria. Prefieren incluso que esto vaya a ser de frente entre el presidente y la ciudadanía vía referéndum. Sí, es interesante. La gente no está confiando en el Parlamento, pero acá lo interesante es que la gente quiere cambios. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de personas quiere algún tipo de cambio. Pero cuando le presentan la opción de un Congreso Constituyente, cambiar la Constitución, frente a mantener el status quo, van a ir por el cambio. Sin embargo, lo que vimos con esta pregunta es que si se le presentan los diferentes grises, si le presentan más opciones, como decías, ¿no?, el camino a través del Ejecutivo o hacer reformas parciales, el porcentaje de las personas que van por un Congreso Constituyente es mucho más bajo. Entonces, eso es, creo que, uno de los principales hallazgos de este estudio, ¿no? Al principio, hace algunos meses, con una encuesta de Datum o una encuesta de IEP, parecía que este porcentaje era mucho mayor. Y muchos de los políticos o la opinión pública en general está tomando como que estamos en un momento constituyente cuando no necesariamente la población lo considera así. No, claro, si se van viendo efectivamente el detalle no parecería prioritario. A ver, creo que el porcentaje es 67%, ¿no?, que no confía en ningún partido, ¿no? Y eso es asombroso, o sea, para redactar la nueva Constitución, dice, no quiero que ninguno redacte la nueva Constitución. Sí, ese resultado fue sorprendente, ¿no? Cuando las personas, quieren cambiar la Constitución, o inclusive, ¿en quién confiarías para cambiar la Constitución? ¿En qué partido político? En ninguno fue 67%, ¿no? Y los partidos políticos más populares, entre comillas, están pues en el margen de error. Estamos hablando de 3% para Acción Popular, 3% para el Partido Morado, ¿no? Entonces creo que la conclusión clara es, por más de que las personas quieren hacer cambios, no confían en la actual clase política, en la actual oferta política para poder realizar estos cambios. Ahora, uno lo relaciona esto con propuestas como la de Julio Guzmán, que creo que está hablando de hacer un cambio constitucional al tercer año de gobierno. Yo no sé qué gobierno del Perú va a poder promover un cambio constitucional al tercer año, cuando ya la lengua la tiene más o menos cercana al piso. Pero bueno, se entiende el raciocinio con lo que están mostrando en este estudio. O sea, como que de alguna manera lo que la población estaría diciendo es, antes de hacer los cambios yo quisiera ver quién los va a hacer, ¿no? Y tomar un tiempo en todo caso para poder definir cuál sería la fórmula. El otro punto que está en uno de los cuadros es precisamente, bueno, ¿no? Si quiero cambios,
es por el lado de aumentar los castigos a corruptos y delincuentes, 50%. Hay otro número, me parece en otro de los cuadros, que es todavía más alto con respecto a penas anticorrupción. Bueno, 19% para reformar las reglas del sistema político, 17% para que el Estado pueda intervenir más en la economía. Ojo, ahí está, ¿no?, el objetivo de algunos y el temor de otros, ¿verdad? Ese 17%, el modelo económico famoso. Para disminuir la disputa entre poderes del Estado, interesante, 9%, y bueno, no sé el 5%, pero tienes esta mayoría que lo que quiere es hacer una constitución anticorrupción. Eso le va a gustar a George Forsyth, pero uno se pregunta, porque es lo que él estaba promocionando, pero uno se pregunta si eso es lo que le toca hacer a una constitución, si puedes tener una constitución anticorrupción. No necesariamente es únicamente anticorrupción, o sea, hay un problema que la gente vive día a día, que es la inseguridad ciudadana. También. Ahí estamos hablando que es más punitivo, una constitución más punitiva con corruptos y también con delincuentes. O sea, la respuesta de la pregunta de IEP, que hace como opción múltiple, por eso es que la cifra es distinta. Lo que vemos es que las personas estarían, o sea, si le dan a elegir qué tipo de constitución quieren, van a elegir una constitución más punitiva, o sea, con castigos mayores, más tradicional, desde el punto de vista de fortalecer los tradiciones. Ese es un código penal. Sí, o sea, pero más allá de cuáles son lo que realmente se puede hacer, lo que nosotros estamos evaluando, cuáles son las banderas con las que se va a llegar a esta constitución. Es probable que se van a las banderas políticas, o sea, los políticos que van a llegar no hacen ese tipo de restricciones, van a llegar con las restricciones de yo prometo tal cosa o yo prometo tal otra. Entonces, pero este deseo punitivo puede traducirse en muchas otras cosas, puede traducirse en pena de muerte, en salir de la CIDH para poder hacer castigos mayores, puede llegar a varios otros niveles, ¿no? Lo que nosotros queríamos mostrar acá, bueno, lo que IEP mostró en la anterior encuesta es las características, ¿no? Muchos de los espacios que están buscando una nueva constitución, creemos por su ideario que no apuntan hacia una constitución más tradicional desde el punto de vista de familiar, por ejemplo, tradición católica, más intervencionista y más punitiva, que es lo que la gente está priorizando. El debate se está centrando en el tema económico, pero no se está centrando en los temas colaterales que las personas están más motivadas por cambiar. Pero entonces, y te voy a dejar con esta pregunta para que regresemos después de la pausa. Estamos hablando entonces de una suerte de reacción más conservadora o un impulso más conservador por parte de la mayoría de la población en relación a una posible nueva constitución o cambios constitucionales. Volvemos después de la pausa. Le preguntaba a Franco Olchese del Centro Wiñac si es que las encuestas y esta última, ¿no?, de Ipsos y lo que hemos visto de IEP, Datum, van arrojando mensajes sobre un impulso conservador en relación a una nueva constitución. Y a ver, me parece que hay de todo, porque de un lado, bueno, el tema de las penas para delincuentes y corruptos, eso parece ser lo primero en todos los casos. IEP lo tiene el 74%. Pero el 36% te dice fortalecer la intervención del Estado en la economía, temas que se deben introducir. Un 25%, esta es respuesta múltiple, claro, dice fortalecer los valores familiares y tradicionales y en la tradición católica, cierto, 25%, pero 18% dice más derechos para la población LGTBI y un 23% dice la promoción de la inversión privada, que sería en todo caso lo opuesto al fortalecimiento de la intervención del Estado. Es decir, luego de la corrupción parece ser que hay cierto reparto de las prioridades. Sí, hay cierto reparto. Realmente hay diferentes intereses, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, está en 18% de personas que quieren más derechos para la población LGTB, como has mencionado, la promoción de la inversión privada, hay una cantidad importante, eso no hay duda. Pero sin embargo, cuando se priorizan los temas, al parecer estos no estarían adelante. Ese es el punto, porque los políticos cuando van a llevar esto, porque los vehículos para hacer la Constitución son los políticos. Y lo que no sabemos es si las personas primero van a querer darle todo el poder a las autoridades políticos, y si estos políticos van a priorizar estos temas que tienen un porcentaje menor o los temas que aglomeran las preferencias de las personas, ¿no? Y en este caso es muy fácil que podamos caer en iniciativas populistas, ¿no? Claro. Ahora, la encuesta de Ipsos, que es de ahorita, de diciembre,
cuando se pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que una posible nueva constitución incluya los siguientes componentes? El matrimonio se define solo como la unión entre hombre y mujer. El 78% está de acuerdo y el 20% en desacuerdo. Eso, claro, marca una diferencia del otro cuadro, pero digamos, habrá algunos candidatos conservadores que celebren este resultado, ¿no? Es que no está en desacuerdo, porque mira, ahí hay un 20%, mientras en la otra aparecía 23% desde el punto de vista de derecha. Para más derechos para la comunidad LGTBI. Sí, perdón, 18%. O sea, no es tan distinto, es bastante, solamente confirma en realidad el otro resultado, ¿no? Lo sorprendente aquí es que cuando vamos a los segmentos, o sea, en el sentido de este 20% no es mayoritario en casi ningún segmento. O sea, cuando preguntamos a la gente joven, el 62% también quiere que sea entre solo y hombre y mujer. El 77% de cuando se segmenta solamente con el género femenino, también quiere que sea así. Inclusive en el nivel socioeconómico A, que es el de los niveles socioeconómicos el que más parejo está, es aún así mayoritario. En el único segmento que esto cambia es en el A1. O sea, el nivel socioeconómico más alto. El 1% de la población aproximadamente, ¿no? O sea, en realidad sí. Es un porcentaje muy pequeño de las personas que realmente no quieren una medida como esta, ¿no? Ahora, ustedes incluyen en el estudio un cuadro, ¿no? de valores, un sistema de valores internacionales, una tabla que es la Inglehart-Welselt en términos de el mapa cultural, ¿no? Mundial, que es un cuadro bastante complejo, pero lo que señalan ahí es que por nuestro sistema de valores nos encontrábamos muy cerca de países como Ruanda, Georgia e Indonesia, y lejos de Uruguay, Argentina y Brasil. O sea, según esto somos recontra conservas. Sí, en realidad sí, o sea, desde el punto de vista cultural, esta encuesta de valores que se hace con frecuencia, nos ubica siempre muy cercano a los valores de un país islámico. No es tan cercano a los de la, digamos, los de la católica, de Europa católica o Europa ortodoxa, ¿no? Y además muy lejos de otros países que nosotros vemos como referentes, como sería Uruguay o como sería Chile, ¿no? Entonces, esta encuesta de valores nos pone un poco en perspectiva, ¿no? De dónde realmente estamos y cuál es la diferencia que existe, esta brecha que existe de percepción entre los líderes de opinión y la población en general. Ahora, esto sí, pues, o sea, y lo conversábamos hace algunos días también justamente con Alfredo Torres de Ipsos, porque claro, lo que va mostrando, al menos la lectura desde las encuestas, ¿no? Nos va arrojando una mirada más o menos múltiple del peruano, es decir, lo que antes podíamos considerar derecho, centro o izquierda, tienen una suerte de cruces, de tejidos, ¿no? Donde tú puedes ser más o menos liberal, de repente en términos económicos, y bastante conservador en términos sociales, y al revés también, incluso puedes tener, ¿no? Puedes inclinarte por un Estado más activo y por menos mercado, y al mismo tiempo también ser conservador, o no tanto, ¿no? Pero el hecho es que parece ser que precisamente en estas variables sociales, la mayoría de peruanos son conservadores, y probablemente las campañas, si no lo están viendo, lo deberían estar midiendo, ¿no? Lo están midiendo probablemente, y porque acá lo hicimos nosotros en un marco de un Congreso Constituyente, ¿no? Si se diera una situación como esta, es probable que este tipo de banderas se llevarían, y hemos visto al actual Congreso tener algunas iniciativas que no son tan lejanas de estas, ¿no? Y acá hemos hecho algunas preguntas, pero en realidad hay muchas otras preguntas que se podrían realizar, ¿no? Para ver el tipo de iniciativas que podrían finalmente plasmarse en una nueva constitución, si es que representaran a una gran parte de la población. Efectivamente, cuando vemos este orden de prioridades para una posible nueva constitución, también de alguna manera podemos especular con una traspolación de que eso efectivamente pues corresponde a los valores prioritarios de quienes responden de tal forma. Me refiero, por ejemplo, a que ahora ves candidatos que podríamos calificar de centro, que hasta ahora han estado más o menos bien parados en las encuestas, y ellos tienen posiciones, digamos, bastante de apertura, bastante progresistas, y de repente se van a dar un chasco. Es posible. O sea, lo que no estamos seguros es que estos sectores
un poco más de centro, estén viendo esta brecha, estén identificando esta brecha, que probablemente vayan a obtener alguna votación importante, pero no es seguro que sea por estos valores progresistas, sino más bien por otro tipo de interpretación. Ahora, eso es bien interesante lo que dices, porque allí de repente la lectura también es ver, y acá estoy hablando, ojo, de estrategia electoral, ¿eh? No estoy de ninguna manera transmitiendo valores del entrevistador hacia uno o hacia el otro lado, pero me refiero a una estrategia electoral donde de repente también la planificación de los estrategas y demás van a tener que ir priorizando qué tanto peso le das tú a determinados temas. Mediáticamente hay temas que mueven mucho, ¿verdad? El aborto, efectivamente, el LGTBI, ¿no? O sea, cualquier, digamos, orientación progresista va a tener pues una atención importante, pero de repente la mayoría de la población o no quiere escuchar tanto eso o vota de otra manera, o le da menos importancia, sencillamente. Cuando ve las encuestas de qué cosa es lo que quisiera que el presidente haga o qué cosa es lo que le preocupa más a la población, esto se encuentra más hacia la corrupción, pero la corrupción, lo que habíamos identificado también en Focus, era la corrupción en el sentido de cómo le afecta a las personas en su vida diaria. No solamente desde un punto de vista moral, sino, por ejemplo, si se están robando el dinero, no puedo recibir un bono. Claro. Si se están robando el dinero, no significa que no voy a poder recibir buenos servicios de salud o buena educación, porque justamente ese dinero, en vez de estar en mi salud, está en los bolsillos de algún político. Entonces, esa interpretación pragmática también la hemos visto. Entonces, lo que podríamos también inferir es que hay ciertos temas que le mueven en realidad la vida a las personas, que son trabajo, salud, educación, que son priorizados por ellos en su vida diaria, pero que los políticos no están captando, tal vez no están tomando y dándole la suficiente prioridad a estos temas, ¿no? Y tampoco en realidad los medios de comunicación y el debate público, ¿no? Exacto, es el aterrizaje efectivamente de ciertas transformaciones que forzosamente tiene que atravesar el país para llegar a un mejor lugar. Hablamos, por ejemplo, del tema tributario, que yo no sé si hasta ahora de alguna manera se refleja en las encuestas, y es fundamental, ¿no? Es fundamental, por ejemplo, hacer crecer la base tributaria, es fundamental reducir el tamaño de la informalidad de la economía, es fundamental precisamente que con eso se pueda ampliar una red de seguridad social. Yo no sé, por ejemplo, si las encuestas hasta ahora arrojan posiciones de las personas con respecto a la flexibilidad laboral, que es un tema muy importante, ¿no? para los empleadores, y no parece moverse por este lado. Claro, pero es que ahí los políticos enfrentan la dicotomía entre el tema político y el tema técnico. Hay temas técnicos que pueden ser muy importantes, pero que no son tan sexys desde el punto de vista político. No van a capturar las emociones de la población, del electorado, no van a ganar una elección hablando de temas técnicos, pero sin embargo, ese es en realidad el trabajo del político, de poder explicar esos temas que son importantes realmente para la población, de una manera en que la población lo entienda y conecte con este tipo de causas, que además son las causas que ellos están priorizando también. Efectivamente, pero tú lo acabas de decir, son temas técnicos que no son sexys, pero cuando dices, oye, quiero una mejor educación, quiero un mejor sistema de salud, no quiero tener una mínima red de seguridad social, que si viene otra pandemia yo no tenga que salir a la calle a trabajar obligado porque tengo que vivir en el día a día. Bueno, esa es efectivamente la labor de traducción que tienen que hacer los políticos, pero yo diría también los medios de comunicación. Sí, de acuerdo. ¿No? De acuerdo, completamente de acuerdo, que es porque también los medios tienen la responsabilidad de poder explicar y priorizar. Al final los medios lo que hacen es, le dicen a las personas qué cosa es lo importante y cómo deberían enfocar las cosas importantes. No podemos estar hablando, sí, que hay que aumentar el presupuesto de educación, pero si no logran gastar el presupuesto que ya tienen de manera eficiente o de manera eficaz, entonces ¿por qué hablar de aumentar presupuestos? ¿O por qué no hablar de evitar estas fugas en ineficiencia y en corrupción, en las dos cosas, ¿no? Entonces, ese enfoque es muy importante, como has dicho, desde el punto de vista de los medios y también de los políticos. Ahora, hay en uno de los cuadros, me parece que es una encuesta anterior, me parece de Datum, donde sí se ve, por ejemplo, una suerte de raciocinio, se me escapa, que hay uno de los cuadros donde
se justifica efectivamente que no se puede mantener, ahí está. No podemos seguir teniendo la Constitución de Fujimori, ¿no? Los que están de acuerdo con el cambio de la Constitución, estamos hablando de datum en el 2020, no sé el mes, ¿no? Sí, eso es el 25% que decía que no podemos seguir teniendo la Constitución de Fujimori. O sea, eso también está en la percepción de un porcentaje de la población. Sí, ojo que es el 25% del 56%. Exacto, pero no es el 25%, o sea, en realidad es 15%. Sin embargo, eso creemos uno de los pocos motivaciones que compartimos con el movimiento en Chile, ¿no? Que también buscaba este pecado de origen en la Constitución de Pinochet. Este tema es relevante sin duda, ¿no? Es el segundo más importante, pero sin embargo, esto es un tema de forma que no necesariamente va a cambiar, ¿no? Entonces, las personas pueden estar malinterpretando y decir, bueno, podemos cambiar algo ahí, pero, o sea, cambian la Constitución por esa razón, pero luego entran otras razones que ellos no están deseando, ¿no? No, efectivamente, pero es una razón que tendría que ser discutida, que tendría que ser debatida. Uno ve ahora mismo la situación en Estados Unidos. Han prácticamente soportado una sonada a la democracia como nunca antes lo han visto en términos de un asalto al Capitolio y demás, pero al final regresan siempre a sus padres fundadores, ¿no? O sea, es decir, al basamento constitucional como una suerte de base importantísima de la democracia. Este 25% que, como tú dices, es menor, pues la lee por otro lado, ¿no? Sí, o sea, bueno, la lee también porque ha habido un debate público muy importante, ¿no? No estoy diciendo que no sea importante desde el punto de vista moral para las personas que están ahí, ¿no? Pero sin embargo hay otra cifra que me parece que también vale la pena resaltar, que es ese 55% del 27%, que lo que no quiere cambiarlo es porque no confía en los congresistas. Así entonces, actualmente, ¿no? Entonces, lo que aquí es una situación difícil es que lo que está, digamos, protegiendo o, digamos, lo que está manteniendo este modelo es que no se confía en los políticos. Claro, evidentemente. Entonces, nosotros creemos que la reflexión aquí es que antes de poder hacer cualquier cambio es hacer una reforma política profunda que permita que las personas crean más en los partidos políticos, que sean más legítimos entre la población, y que una vez que estos vehículos sean legítimos, ahí se pueden hablar de una reforma cambios que puedan ser más aceptados por la población. En eso se resume entonces esta perspectiva. Gracias, Frank Colchese del Centro Ubiñac, por acompañarnos esta noche.